¿Qué tal, Mabel? Gracias, bien, gracias. Hemos cumplido. Desde la acusación popular queremos trasladar que en este procedimiento lamentamos que la vicepresidenta de la Ciudad Autónoma no haya querido contestar a nuestras preguntas, a las que hemos formulado como acusación popular. Nosotros no tenemos ningún tipo de ánimo revanchista. Aquí lo que tenemos es la necesidad de aclarar si se ha seguido un procedimiento que está tasado en la ley y que si las diferentes formaciones políticas consideran que es inadecuado, que junten sus votos en el Congreso de los Diputados y que lo cambien. Pero mientras no se dé ese hecho político, se tiene que cumplir la ley. Hoy ha quedado claro en sede judicial, en la testifical efectuada por la propia vicepresidenta, que nunca se reunió la Comisión de Asuntos para la Infancia de la Ciudad Autónoma de Ceuta, que es preceptiva, por cierto, para cualquier asunto que afecte a la tutela de un menor. Que dichos menores no han sido tutelados conforme a derecho en ningún momento, lo cual vulnera los derechos de la infancia. Que además, a pesar de que indican que determinadas entidades sociales, según dice la propia señora vicepresidenta, hicieron las adaptaciones relativas al tema de la vulnerabilidad de estos menores, nosotros consta en el propio sumario informes por parte de las entidades que en ese momento ejercían, no sabemos, insisto, si la guarda legalmente o no, puesto que, como digo, nunca se hizo una resolución concediendo dicha guarda. Sabemos que hay informes con partes de autolesiones. Sabemos que hay informes donde se avanza claramente que la voluntad de esos menores no era en modo alguno la de hacer ningún tipo de reagrupación familiar, como también ha intentado la defensa, en este caso de la Ciudad Autónoma, que está intentando sorprendentemente ahora hacer pasar por reagrupaciones familiares lo que todos vimos y oímos en declaraciones. Yo creo que el papel lo aguanta todo, pero en una época telemática donde las declaraciones viven bastante tiempo en el conjunto del imaginario colectivo, no creo que se pueda validar que se haya hecho esto. ¿Podemos avanzar? ¿Qué tal, Mabel? Gracias, bien, gracias. Hemos cumplido. En primer lugar, la Ciudad Autónoma, la señora vicepresidenta, ha ratificado la declaración que hizo ante la Fiscalía completamente, aunque ha alegado, por cierto, que la Fiscalía poco menos que la coaccionó. Me parece complicado que desde la vicepresidencia de un gobierno de una ciudad autónoma se señale a la Fiscalía. El Ministerio Fiscal se puede estar o no de acuerdo con él, pero es parte del organigrama de la justicia y si empezamos señalando la actuación de jueces y fiscales, entonces tenemos un problema. Y soy el primero que en determinados casos no está de acuerdo ni conforme con muchas sentencias y muchos procedimientos y muchos pronunciamientos. Pero no nos oirán señalar específicamente a miembros de la carrera fiscal, como se ha hecho esta mañana, por parte, insisto, hasta de la propia investigada y sus defensas, que son las de la Ciudad Autónoma. Eso en primer lugar. En segundo lugar, En segundo lugar, señalar que las pruebas que ya constan en sumario de la fase preprocesal dejan claro y evidente que no se siguió el procedimiento para determinación de la vulnerabilidad de los menores. Eso, aparte, queda claro en sala que nunca fue además acreditado. En tercer lugar, recordarle a la señora vicepresidenta de la Ciudad Autónoma que ninguna ONG sustituye las competencias de un funcionario público. La declaración de vulnerabilidad que afecta a un procedimiento tan importante como la devolución de una persona a su país de origen no la hace una ONG porque lo prohíbe, para empezar, el Estatuto de la Función Pública. La tienen que hacer los funcionarios públicos. Las entidades sociales podemos hacer informes complementarios y los hacemos. Debemos y podemos ser escuchadas en procedimientos y lo hacemos, pero no sustituimos a la función pública, porque para eso en este Estado de Derecho tenemos funcionarios y funcionarias que tienen esa obligación y que además es exclusiva y no delegable nunca a ninguna entidad privada. Y luego, por último, resaltar que, dado que la señora vicepresidenta hoy en sala ha puesto a disposición de la sala y de la jueza en el proceso de interrogatorio su WhatsApp, los mensajes que tenía
ha señalado a 4 ministerios, ha identificado enlaces desde la vicepresidencia del Gobierno, entonces ocupada por la señora Calvo, y otra serie de cargos del Gobierno. Desde la acusación popular formularemos a partir del día de mañana una ampliación de los elementos probatorios, tanto documentales como testificales, para que las personas señaladas por la vicepresidenta comparezcan como testigos, si así lo estimase la sala, para que se amplíen las diligencias y los elementos documentales se incorporen todos los que ha señalado la señora vicepresidenta, incluyendo expresamente, dado que ella lo ha ofrecido en sala, insisto, las conversaciones que ella ha puesto a disposición del juzgado de ella con cargos, parece ser, según ella, del Gobierno de España. Que también, por cierto, señalaba, recuerdo, la delegada del Gobierno, que hoy no ha comparecido, y que también mencionaba conversaciones, incluso envío de listados de menores a través de WhatsApp. Yo espero que estemos en un Estado de Derecho y que no acabemos en un Estado tan telemático en el que las expulsiones se hagan con emojis y quizá se firmen con un smiley. Espero realmente, desde la red, que las cosas se hagan como se tienen que hacer, que tengamos un procedimiento claro, transparente y ágil, y que se deje de atacar a la carrera fiscal, se deje trabajar a su señoría y que al resto de las entidades que componemos, como en nuestro caso la acusación popular, se nos dé respuestas que intentamos se hiciesen en el procedimiento administrativo y que por ahora solo veo excusas. ¿Alguna pregunta? Sí, me gustaría traerle un par de preguntas. ¿A qué miembro de la carrera fiscal se refiere expresamente la vicepresidenta del Gobierno, si no lo puedo decir? Sí. Y cuando ustedes hablan de que van a ampliar las testificales, ¿se está refiriendo a la vicepresidenta Calvo, a la señora Valdecabras, que era su jefe de gabinete, Sí. a Grande Marlaska? No. En primer lugar, nosotros vamos a coger exactamente las palabras de las investigadas y vamos a pedir que se incorporen. No somos nosotros quienes señala, en este caso, a la señora Valdecabras, que según la testifical hecha hoy por la vicepresidenta, era su enlace con el resto del Gobierno de España, y así lo ha afirmado ella en sede judicial esta mañana, por 2 ocasiones. Por lo tanto, nosotros no estamos señalando a ningún ministerio, es la vicepresidenta de la Ciudad Autónoma de Ceuta quien dice que aquí todo lo autorizaba Madrid, palabras textuales. Por lo tanto, ¿quién de Madrid? Ella ha señalado una serie de nombres, de otros no ha identificado exactamente con quién era su interlocutor, por tanto pediremos que se aclare. Nos hubiera gustado que nos lo hubiera aclarado, pero claro, como se acoge a su derecho, que lo tiene, constitucional, a no contestar nada de lo que nosotros preguntemos, pues claro, eso dificulta la aclaración, pero solo la dificulta, no la imposibilita, puesto que para eso está el resto de elementos. Eso en primer lugar. Y con respecto a quiénes van a y qué elementos probatorios y testificales vamos a ampliar, evidentemente todavía tenemos que terminar de estudiar lo que ha pasado esta mañana. Ha terminado la declaración hace apenas 10 minutos, pero ya les anticipo que evidentemente vamos a pedir 2 lotes. Por un lado, elementos documentales, que por un lado serán sobre todo los elementos de comunicación entre la delegación del Gobierno, los cargos del Gobierno de España con la Ciudad Autónoma y con la delegación del Gobierno, los correos electrónicos, identificación del personal funcionario de los diferentes ministerios, copia de los correos, las notificaciones, las llamadas de teléfono entre los altos cargos, jefe de gabinete incluido de la delegación del Gobierno y los miembros del Gobierno de España, y también, dado que la señora vicepresidenta ha dicho que ella ya ni siquiera pasaba por la delegación, sino que se comunicaba directamente con el Gobierno central, pues entonces también ampliaremos para poder saber con quién, cuándo y qué decía, porque me parece que es sustantivo en este procedimiento. Y con respecto a las testificales que podamos hacer, yo creo que ahora lo que interesa también es hacer, dado que lo has señalado, que eran los que hacían esos informes, pues que vengan aquí la Cruz Roja, que venga aquí Save the Children y que vengan aquí las entidades tutelares. Algunas ya habían sido propuestas por la Fiscalía que comparecieran en el procedimiento como testigos, pues nosotros vamos a pedir que se amplíe a los que mencionan todo el rato para ver qué hicieron. A ver si ahora resulta que en vez de delegación del Gobierno es delegación del Gobierno _ Save the Children y no sabíamos todos que resulta que nos gobiernan las ONGs de una manera sorprendente. Vamos, yo les aseguro que no tengo ningún ministerio. Así que, hecho eso, pues veremos a ver también cuando nos den traslado de otra serie de documentos que hemos pedido, si se tiene que ampliar, lo haremos distintamente público a partir de mañana. Insisto, ¿a qué persona del Ministerio Fiscal señalaba la vicepresidenta? Perdone usted, sí. El Ministerio Fiscal, aquellos que realizaron el interrogatorio en la fase preprocesal. No ha señalado, por cierto, nos han acompañado hoy tanto la fiscal jefe como el anterior fiscal jefe, que han formulado preguntas a la señora vicepresidenta, y ha señalado a aquellos que realizaron el interrogatorio. De hecho, el abogado del Estado también ha formulado queja en contra del Ministerio Fiscal, dando pábulo a que era una suerte de acoso.
Yo insisto, la abogacía del Estado y los poderes públicos peleándose entre ellos no es una visión edificante, no fortalece la imagen de una justicia cohesionada en la separación de poderes. Si es aforado, será el Supremo, pero en este caso depende. Yo creo que eso es algo que debe decidir su señoría. Nosotros, en todo caso, proponemos líneas de investigación a su señoría, son los límites que constitucionalmente tenemos y, evidentemente, creo que aún no está madura la investigación como para hacer esa afirmación. Creo que lo que afirma la vicepresidenta y la delegada apunta en esa dirección, pero yo, desde luego, no me atrevería a decirle a su señoría lo que en esta fase debe hacer, ni lo vamos a hacer. Nosotros simplemente señalamos lo que ya dicen las investigadas, que todo lo decidía Madrid. Pero, insisto, también nos interesa saber lo que se hacían con el más de 1 millón de euros que se gastó en emergencia en esos centros de menores, porque a mí también me interesa saber cómo se conjuga fotos de niños durmiendo en estanterías de metal con más de 1 millón de euros gastados para acondicionar unos centros. Porque verá, si yo me gasto 1 millón de euros para acondicionar unos centros para unos niños, ¿cómo puede ser que un mes después siguieran durmiendo en estanterías de metal, de obra? Es que hay más de 40.000 euros de gasto corriente mensual, además del 1 millón de euros que se gastaba mensual en entidades tutelares. Es que eso también hay que verlo, porque nosotros sabemos, porque es nuestro ámbito de trabajo, lo que cuesta un centro y cómo se gestiona y qué gastos tiene, y a mí no me cuadra que en un mismo expediente administrativo se sostenga, como por cierto autorizó la Ciudad Autónoma a la Fundación Grupo SAMU, que cuantos más menores le daba, menos dinero le cobraba. ¿Alguien me puede explicar cómo se sostiene como un criterio técnico para validar un contrato público de emergencia que cuantos más personas tengas a tu cargo, menos te cuesta? Porque si en lugar de menores habláramos de una residencia, ¿verían ustedes lógico que en una residencia de mayores dijese su director que le cobro menos a la comunidad autónoma porque si me das 50 te bajo el precio? Eso solo se puede hacer de una manera, y es recortando. Y eso es algo que nos preocupa que se haya dado, porque eso está acreditado en el sumario. Por eso, una de la batería de pruebas va a ir sobre esa línea. Por lo tanto, una parte puede que tenga que acabar en el Gobierno de España, sí, pero otra tiene que ser aclarar quién, cómo y qué y por qué se gastó qué, en dónde y cuándo, porque no nos cuadran las cuentas. Pero las responsabilidades atribuidas a ambas investigadas se pueden derivar hacia arriba por el hecho de... La de los contratos, la competencia en materia de infancia es exclusiva de las comunidades y ciudades autónomas. La competencia de tutela, guarda y atención de cualquier menor en situación de exclusión social es exclusiva de todas las comunidades autónomas, no es del Gobierno de España. Y creo que no somos sospechosos de ser defensores del Gobierno de España ni tampoco de la ciudad. Nosotros no tenemos esa querencia, pero es que la ley lo dice. O sea, la parte específica de cómo se gestionó la acogida, el cumplimiento normativo y todo lo que se suponga es de la ciudad autónoma, exclusivamente, y por tanto no se puede derivar a nadie más que a quien la tenía en ese momento, que era la señora vicepresidenta, aunque ahora haya renunciado a esas competencias. La parte de la deportación es del Gobierno de España, que intenta señalar únicamente a la delegada del Gobierno como si hubiera tenido un embola verum y hubiera dejado al independentismo poco menos que en mantillas, porque vamos a activar tratados internacionales ella sola, dialogar con otros países, acordar deportaciones al nivel que está acordándolas. Mire usted, pues si tienen ese nivel de autonomía en esta delegación del Gobierno de España, Dios mío, no necesitamos ministerios, pongamos a la señora delegada de ministra plenipotenciaria, vamos, porque lo gestiona todo, ¿eh? ¡Qué maravilla! Lo que le pregunto es, la delegada tiene la competencia para repatriar. Ejecutar, porque es que aquí lo que se hizo fue mandar un correo electrónico sin firma de manera cobarde y parece ser que también listados de menores por WhatsApp. Y eso, el procedimiento administrativo lo tumbó, porque evidentemente en el derecho administrativo hay cosas que se pueden sostener y el derecho administrativo es una fase donde la forma importa más a veces que lo que pasaba, pero esto no es un procedimiento administrativo, señores y señoras, esto es un procedimiento penal. Y aquí ya no vale la sutileza de mandar un email sin firmar y hacer como que esto lo hizo otro. Ahí tiene responsabilidad la que tutelaba, porque era la que debía velar por su interés, como señala la Fiscalía, y el que debería haber seguido el procedimiento. Y por cierto, que no me digan que 2 magistrados no saben derecho, porque ya sería lo último. ¿Quién debería haber seguido el procedimiento? Todo el Gobierno central, dado que estamos ante un procedimiento, debía haber arbitrado los medios suficientes, pero es la ciudad la que pide que se active. Esto es básicamente lo que llamamos un colaborador necesario.
¿Quién es el culpable de atracar un banco? ¿El que lo planifica o el que va a la ventanilla y roba el dinero? Pues mire usted, todos. Aquí se trata, como señala el Ministerio Fiscal, no son mis palabras, son las del Ministerio Fiscal, de una actuación conjunta y concertada entre una ciudad autónoma que no quería ejercer su competencia estatutaria y una delegación del Gobierno que le facilitó los medios para poder efectuarlo, haciendo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actuaran de la manera que se actuó. Pero no señala a dos instituciones, sino a dos personas que tenían las competencias. Hombre, lo hacen en nombre de las instituciones. Si queremos intentar desligar las instituciones como personas jurídicas institucionales de la acción de los que las representan, pues sí, claro, pero entonces nunca podríamos hacer responsables a ninguna institución pública. Entonces difiero de su criterio, desde el máximo respeto, pero evidentemente aquí creo que además, por la palmaria cantidad de declaraciones que hubo esa semana, el roadshow de ministros, secretarios de Estado, delegados, presidente de Ciudad Autónoma, etcétera, que estuvieron allí y que, de hecho, hicieron declaraciones desde la propia Moncloa, señalando que creo que no es una presunción muy extraña decir que había una implicación institucional más allá de la de una única persona, sino de las propias instituciones, que no han funcionado. ¿Alguna otra cosa más? Muchísimas gracias. Mandaremos la nota de prensa en un ratito.